Los podcasts con el Nuncio Apostólico de Paraguay. Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Vincenzo Túrturo. De la mano de la Virgen, Meditemos y guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que los 5.000 hombres se saciaron, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en tierra. Al ver que remaban muy penosamente porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada, fue hacia ellos caminando sobre el mar e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vivimos todavía el tiempo de Navidad, el tiempo que nos separa de la fiesta del bautismo del Señor. Es un momento de la vida litúrgica y de la vida de la Iglesia en el cual tenemos la posibilidad de contemplar cómo Jesús se revela como Mesías. Ya en la Epifanía, el niño Dios se reveló como luz de las naciones, a los reyes como representantes de todo el mundo. En la fiesta del bautismo se revelará por medio de la palabra de su Padre Celestial en las aguas del Jordán. Y en medio tenemos estos textos del Evangelio, en el medio entre la Epifanía y el bautismo del Señor, en los cuales Jesús se presenta como el Mesías. Es por eso que multiplica los panes, es por eso que camina por encima de las aguas tormentosas. Es el Mesías que viene al encuentro de nuestra humanidad. El Evangelio que acabamos de escuchar nos pone al frente de la tranquilidad de Cristo que camina por encima de las aguas y de la ansiedad de los discípulos que viven dentro de la tormenta y enseguida pierden la esperanza, piensan ya de morirse. Entre la tranquilidad de Cristo y la ansiedad de los discípulos se vive la historia de la Iglesia hoy en día. Una Iglesia que sigue dentro de esa barca rodeada por la tormenta. Y aún así, Cristo viene al encuentro de esa Iglesia, transmitiendo esperanza, transmitiendo luz, transmitiendo la paz del corazón. Queremos reconocernos como Iglesia necesitada de esa paz. A veces, ojos distraídos pueden ver a Cristo, pero pensar que se trata de un fantasma, o sea, de alguien que no tiene consistencia, que no tiene la fuerza de incidir en la historia de este mundo, que no tiene la capacidad de cambiar la historia de este mundo.
Esa tentación de mirar a Cristo como un fantasma viene a nosotros cada vez que pensamos que Cristo es un personaje del pasado, que Cristo no pertenece a nuestros días, que Cristo está a lo mejor hoy en día en los altos de los cielos, pero no tiene nada que ver con la vida mía y del mundo y de la iglesia. En ese sentido, a veces nosotros corremos el mismo riesgo de estos discípulos, pensar que Cristo sea un fantasma. Al contrario, Cristo, que camina por encima de las aguas, aún en medio de la tormenta, viene para traernos una esperanza nueva, la esperanza del puerto seguro, la esperanza de un mar finalmente apaciguado con la naturaleza, la esperanza de un mundo en el cual finalmente pueda vivirse en paz, todos podamos vivir en la paz. La esperanza de una iglesia que sea capaz de ser testigo creíble del amor de Dios. Eso sí, calma la tormenta y pone en el corazón de todos nosotros la certeza de que somos discípulos de Cristo y que ninguna tormenta nos puede romper, nos puede destruir esa fe en Él. Así sea. Así sea. Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios.